Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Entonces, ¿hay una lista de reglas extrañas que debo seguir o algo así? Pregunté porque a veces puedo ser un poco distraído. Solo hay una regla en este trabajo, chico. No mueras, dijo Stan Lee. No se veía que estaba bromeando. Stan Lee me entregó un Mac Light pesado de 3 celdas y me deseó suerte antes de bajar la puerta de seguridad sobre la entrada del hospital abandonado y cerrarla con llave. Escucha, joven, dijo antes de darse la vuelta. No es una regla, solo un buen consejo. Trata de ceñirte a los pisos superiores, los pasillos son más estrechos y los techos más bajos. Eso te dará un poco más de ventaja. ¿Qué? ¿Qué se supone que significa esto? Le pregunté, pero él ya estaba bajando cojeando los escalones de la entrada del hospital hacia el camión de la compañía parado en la acera. Estarás bien, tengo un buen presentimiento sobre ti, dijo por encima del hombro. Realmente yo no quería este trabajo, el hecho es que no quería ningún trabajo. Mi padre dice que soy un holgazán y que me falta ambición. Nunca me dice eso en la cara, pero tampoco se molesta en revisar la habitación para ver si puedo escucharlo. Mamá afirma que simplemente no he encontrado el guía espiritual adecuado para iluminar el camino de mi vida. Ella está realmente interesada en todas estas cosas de la nueva era. Mi novia, probablemente debería decir exnovia ya que me ha estado engañando durante los últimos 5 días, cree que estoy deprimido. Solía trabajar en la oficina de correo de una empresa de inversiones en el centro. Para mí era solo un trabajo, no una carrera. Era bastante ambivalente con las acciones y los bonos, el mercado y el ascenso a una oficina en el piso de arriba. Mientras los otros empleados de la sala de correo trabajaban en red estableciendo relaciones y haciendo un esfuerzo adicional para llamar la atención, yo simplemente dejaba sobres en los escritorios de las personas. Una sonrisa y un asentimiento fue prácticamente toda la interacción social que pude manejar. Luego llegó la pandemia y me despidieron. Mis compañeros de cuarto lo aprovecharon al máximo. Anita trabajó para Grubhub y aprendió a tocar la guitarra en línea. Sanjay trabajaba desde casa, de hecho usaba pantalones en sus reuniones de Zoom. Y yo, me sentaba en mi habitación escuchando narraciones de creepypastas en YouTube, que es el lugar de donde saqué la idea del chiste de reglas raras que Stan Lee no entendió. Y de vez en cuando me sentía particularmente motivado, jugaría un par de niveles en Candy Crush. Nunca usaba pantalones, si no fuera por la pantalla de inicio de mi teléfono ni siquiera habría sabido qué mes era. Y mucho menos qué día de la semana. Yo no quería nada, no me importaba nada, así que no hacía nada. A veces revisaba mi propio pulso solo para ver si todavía estaba vivo. La forma en que el nivel de succión en mi existencia podría aumentar era si tuviera que volver a vivir con mis padres. No recuperé mi antiguo trabajo cuando la empresa volvió a abrir. Recursos Humanos me envió un mensaje de texto diciéndome que estaban reduciendo el tamaño de la sala de correo. Yo estaba demasiado ocupado revolcándome en la inercia para que me importara, pero mis compañeros de cuarto no tomaron bien la noticia. La primera vez que no pude pagar mi parte del alquiler, Anita y Sanjay me dieron un ultimátum: encontrar un trabajo y empezar a trabajar antes de que venza el alquiler del mes siguiente o irme. No les hizo gracia cuando les dije que esperaba que mi inversión en billetes de rascar pagara mucho en cualquier momento. Como dije, soy una especie de sabelotodo. Pero la perspectiva de volver a vivir con mis padres, vivir con la decepción de mi padre y la lástima de mi madre, fue lo que finalmente me sacó de encima. Por supuesto, empecé manos a la obra. El trabajo de vigilante nocturno parecía ideal. Bajo esfuerzo, sin necesidad de educación o experiencia, perfecto para un tipo de poca energía, sin educación y sin experiencia como yo. Y tuvieron una apertura inmediata. Pensé que estaría sentado en una cabina en algún lugar jugando con mi teléfono toda la noche y me pagarían por ello. Llamé al número y me pidieron que viniera para una entrevista de inmediato, así que me duché por primera vez en días y me puse unos pantalones semi-limpios. Incluso los bastardos enviaron un Uber. La empresa estaba en un escaparate, había un letrero en la ventana, ya sabes, del tipo antiguo donde los pintan al revés en el interior del vidrio. La escritura ornamentada estaba astillada y decolorada, pero no era Sharpie garabateada en cartón, así que pensé que debía ser legítimo.
En el interior me recibió un hombre que parecía estar en sus 50 con el pelo caído y un buen comienzo de barriga. Se presentó como Stanley. Caminando con una pronunciada cojera me llevó a su oficina y me indicó una silla. La entrevista no fue en absoluto lo que esperaba. No parecía importarle a dónde fui a la escuela, mi historial laboral o qué calificaciones podría tener. Sobre todo quería saber sobre mi situación. ¿Estaba cerca de mi familia? No realmente. ¿Tengo muchos amigos? No. ¿Estaba saliendo con alguien? Bueno, es complicado, pero probablemente no. Cosas así. Me desconcertó un poco su línea de preguntas, pero luego preguntó acerca de mi tamaño. Yo dije que medía unos 70 y pesaba 75 kilos. Él sonrió grandemente, juntó las manos y dijo: ¡Excelente! Entonces, sí, eso fue bastante extraño. Una última pregunta, ¿eres un buen corredor? ¿Corredor? Pregunté sin estar seguro de qué se refería. Ya sabes, corriendo. Movió los brazos a los costados imitando a un corredor. ¿Eres rápido? ¿Tienes algo de resistencia? Yo me encogí de hombros. Sí, me inscribí en una competición de atletismo en la escuela secundaria, pero eso fue hace 5 años. Está bien, dijo garabateando una dirección en una nota adhesiva y entregándomela. Reúnete conmigo aquí a más tardar a las 10:45 de esta noche. ¿No vamos a discutir el pago en los beneficios, cosas así, Stanley? Veamos cómo van las cosas esta noche. Si todavía quieres el trabajo por la mañana, hablaremos del sueldo y beneficios. Me acompañó hasta la puerta sonriendo de oreja a oreja. Tengo un buen presentimiento sobre ti, chico, dijo estrechándome la mano. Sé lo que estás pensando que estaba a punto de ser secuestrado por un bicho raro con un fetiche por perseguir gente baja. Lo sé porque estaba pensando eso exactamente. A las 10:25 mi Uber apareció para cruzar la ciudad. Casi no voy allá, pero la idea de volver al sótano de mis padres me convenció de arriesgarme. Además, incluso 5 años después de mi último encuentro con el ejercicio, estaba bastante seguro de que podía correr más rápido asustado de lo que Stanley podía correr cachondo. 15 minutos más tarde me dejaron frente al hospital St. Luke. Uno pensaría que un hospital abandonado y espeluznante tendría algunas historias flotando, pero ni siquiera sabía que existía el lugar hasta que el automóvil se detuvo frente al edificio. El hospital, apartado de la calle a unos 30 metros aproximadamente, con un camino semicircular que conducía a la entrada, estaba en un vecindario sin ascensor con algunos escaparates a nivel del suelo. Stanley estaba sentado en una camioneta de la empresa junto a los escalones de la entrada. El edificio en sí tenía 2 salas, una a cada lado de la entrada principal. Tenía 5 pisos de altura, techo plano y estaba construido con hormigón vertido con detalles de ladrillo amarillo alrededor de las ventanas. Ya sabes, como esas viejas y feas escuelas secundarias de los 60s que ves en las fotos del anuario de tus padres. Todas las ventanas estaban cubiertas por rejas de hierro ornamentadas. Una alta pared de ladrillos rematada con púas en el mismo estilo que las orejas de las ventanas ocultaba el resto del terreno. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer aquí exactamente? Pregunté mientras me acompañaban por los escalones de la entrada. Bueno, te quedarás adentro y vigilarás las cosas hasta las 7 de la mañana. El agua todavía está en funcionamiento en el edificio principal en caso de que necesites una bebida o para usar el baño, pero no hay electricidad. Está bien, Stanley, pero ¿qué hago si alguien intenta entrar o algo así? ¿Llamar a la policía? Lo lamento, pero tu teléfono no funciona en el interior. Todas las barras de refuerzo en el concreto bloquean la señal, pero no te preocupes. Nadie intentará entrar. Solo haz lo que tengas que hacer para pasar la noche y sobrevivir. Yo regresaré aquí a las 7 a.m. Habían banderas rojas apareciendo por todo el lugar, pero en lugar de prestarles atención estaba demasiado ocupado sintiéndome decepcionado por no poder ver YouTube. Fue entonces cuando decidí ser el capitán idiota y no preguntar sobre la regla. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Los pasé vagando por el hospital iluminando con mi linterna salas de examen polvorientas y oficinas vacías. La parte principal del edificio era un cuadrado monótono, los pisos cubiertos con baldosas de linóleo gris oscuro y las paredes de un beige neutro.
Incluso los años de suciedad y polvo cubriendo todas las superficies, este lugar no habría tenido vida. Se me ocurrió que si mi existencia pudiera traducirse en arquitectura, se parecería mucho a esto. Un pasillo junto al mostrador de recepción conducía al interior del edificio. Más allá de un par de ascensores desaparecidos y la escalera central, había una cafetería, una cocina, un par de oficinas administrativas y una sala de espera. La mayoría de los muebles y el equipo habían sido retirados, pero todavía quedaban algunos extremos sueltos, escritorios vacíos, archivadores y algunas sillas de oficina. Cosas como estas. En la sala de espera encontré lo que parecían conos de tráfico invertidos hechos de aluminio pulido. No tenía ni idea de lo que eran hasta que miré más de cerca y vi que estaban llenos de arena y colillas de cigarrillos. Este lugar debió haber cerrado antes de que yo naciera porque nunca recuerdo un momento en el que la gente pudiera fumar en los hospitales. Las salas a ambos lados del edificio principal tenían un pasillo central con escaleras de emergencia en cada extremo. Los pasillos estaban llenos de puertas que daban a las oficinas, probablemente para todos los médicos que habían trabajado aquí. Todas las puertas estaban abiertas y el brillo de las luces de la calle se filtraban a través de las mugrientas ventanas. Fue suficiente para que pudiera moverme sin la linterna, pero yo la usaba de cualquier manera. Algo que debería haber notado mucho antes fue la falta de vandalismo. Nadie había marcado las paredes con grafitis ni roto las ventanas. No había latas de cerveza aplastadas, ni botellas vacías de Mad Dog, ni agujas usadas o pipas de metanfetamina rotas. Encontré un par de habitaciones donde parecía que alguien había pateado las puertas de sus bisagras. Dentro de cada uno había muebles rotos y profundos cortes en las paredes de yeso. Más banderas rojas que claramente ignoré. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana estaba empezando a incorporarme al trabajo. Por primera vez en la memoria reciente estaba realmente comprometido con el mundo que me rodeaba en lugar de estar perdido en la pantalla de mi teléfono. Escuché un zumbido de bajo grado en la pared posterior de mi cabeza. Me recordó un poco la forma en que me sentía al correr de nuevo un campo de cross en una competencia fuera de casa o ir a una primera cita. Cuando todo es nuevo y fresco y tal vez da un poco de miedo. Describir un hospital que ha estado abandonado más tiempo del que yo he estado vivo como nuevo y fresco es una locura. Lo sé, pero es así como se sentía. Entonces escuché el ruido. Sonaba como si viniera de abajo. Había visto un letrero para el sótano en la escalera central, una flecha diagonal apuntando hacia abajo con las palabras lavandería, almacenamiento, caldera y morgue al lado. Pero no había estado ahí, por mucho que estuviera acabando toda la vibra de explorar un hospital abandonado, todavía no estaba listo para hurgar en una vieja morgue. Justo en el momento en que me convencí de que una pila de basura en algún lugar finalmente había perdido su batalla con la gravedad y se volcó, escuché más ruidos, golpes, raspaduras y arañazos. Más allá del vestíbulo de entrada y al mostrador de recepción y a la vuelta de la esquina estaban las escaleras centrales y el acceso al sótano que había visto antes. De ahí era de donde parecían provenir los ruidos. ¿Stanley? ¿Qué tú no te habías ido? Llamé a la oscuridad. Mi voz era seca y débil. El haz de mi linterna tembló. ¡Ah! Novatadas al nuevo empleado, ¿eh? En el extremo más alejado del haz de luz de mi linterna habían dedos delgados como las patas de una enorme araña que se curvaron en la esquina del pasillo junto al mostrador de recepción. Lentamente una cabeza apareció a la vista, lo suficientemente alta sobre el suelo que casi rozaba el techo. Era alargado, con la piel del color del cuero enmohecido, estirada sobre rasgos parecidos a las calaveras. El cabello fibroso, oscuro y enredado colgaba de su cuero cabelludo como musgo enfermo. Sus ojos eran dos monedas en el fondo de un pozo estancado, reflejando una plata opaca en el haz de mi linterna. Luego sonrió revelando hilera tras hilera de dientes afilados. ¡Caramba!, grité mientras me giraba para huir. Lo recuerdo claramente. Es extraño las cosas que se te quedan en la cabeza cuando estás aterrorizado. Corrí presa del pánico sin ningún plan o propósito más que poner tanta distancia como fuera posible entre mí y esa monstruosidad. Me persiguió, por supuesto, ¿por qué no lo haría? Eso es lo que hacen los monstruos, persiguen a las personas y luego las matan. Generalmente lo hacen de la manera más horrible y dolorosa posible.
Podía escuchar el chasquido entrecortado de sus garras o cualquier apéndice de pesadilla que tuviera en lugar de pies en las baldosas de linóleo detrás de mí. El sonido se hizo más fuerte, pero no me atreví a volverme para mirar. Al final del pasillo atravesé de golpe una puerta y me encontré en las escaleras de emergencia. No había otro lugar a donde ir más que arriba. Cuando llegué al primer rellano marcado por un letrero que decía cirugía, la cosa se estrelló contra la puerta de acceso de debajo. Me arrodillé al pasillo del segundo piso, esquivando algunas sillas de ruedas y camillas que se habían quedado atrás mientras corría hacia el edificio principal. A mitad del pasillo había una estación de enfermeras. Me sumergí debajo del mostrador y apagué la linterna justo cuando escuché a la criatura atravesar la puerta de la escalera. Los sonidos de la persecución de la criatura se ralentizaron con sus garras aún chocando contra el linóleo, pero a un ritmo deliberado y más mesurado. Las luces brillaban tenuemente a través de las ventanas sucias, proyectando las sombras de la criatura en un suave relieve sobre los gabinetes y las tablas de corcho en descomposición. Sea lo que fuera esta cosa, se detuvo justo al otro lado del mostrador. Solo nos separaba una fina hoja de madera contrachapada cubierta. Sus dedos en forma de araña se curvaron alrededor del borde de la encimera de forma astillada. Las puntas puntiagudas golpeaban con impaciencia la parte inferior del mostrador a solo unos centímetros de mi cara. Mi piel hormigueó y pude sentir la sangre corriendo por mis venas. Suena loco, pero no estaba seguro de si iba a gritar o a empezar a reír. Cuando el sonido de sus pies sobre las baldosas se hizo más tenue, me arriesgué a echar un vistazo por el borde del mostrador. La criatura se había movido por el pasillo hasta casi la unión con el edificio principal. Tenía una forma vagamente humana y estaba tan demacrado que su estructura ósea sobresalía en protuberancias debajo de la piel. Y era enorme, de al menos 2 o 3 metros de altura. Estaba doblado casi en dos, arrastrando los pies con torpeza para sortear el pasillo y todo el desorden abandonado. Ahora entendía el consejo de Stanley sobre ceñirse a los pisos superiores con sus pasillos estrechos y techos bajos. Si esa cosa hubiera podido estirarse y correr, no habría dado 2 pasos. Cuando salí detrás del mostrador para escabullirme en la otra dirección, el Mac Light en mi mano chocó contra la pared con un suave clonk. No fue mucho ruido, pero fue suficiente. La criatura giró viéndome chillando mientras caminaba. Corrí de regreso a la escalera, fue mi única opción subiendo las escaleras de 2 en 2, atravesé la puerta que decía paciente y entré en el pasillo del tercer piso metiéndome en la primera habitación abierta. La criatura giró viéndome chillando mientras caminaba. Corrí de regreso a la escalera. Fue mi única opción subiendo las escaleras de 2 en 2, atravesé la puerta que decía paciente y entré en el pasillo del tercer piso metiéndome en la primera habitación abierta. Estaba vacía, excepto por 2 armazones de cama y una polvorienta cortina de vinilo que colgaba entre ellos. Había una ventana sobre cada cama, pero ambas tenían barrotes. Detrás de mí podía escuchar las fuertes pisadas del monstruo subiendo las escaleras. No había dónde correr, no había tiempo para barricar la puerta ni nada con que barricar. Tiré mi espalda contra la pared entre los marcos de la cama y me envolví en los pliegues de la cortina como un niño pequeño escondiéndome debajo de las mantas de la criatura. Tan pronto como la cortina dejó de crujir, la criatura se abrió paso hacia la habitación gruñendo de frustración cuando no me vio de inmediato. Rompió uno de los marcos de la cama y luego deslizó sus dedos con punta de estilete a través de la cortina justo encima de mi cabeza separándola de la barra. La cortina se derrumbó hasta el suelo. Incluso cuando la tapa del extremo se desprendió de uno de los postes de la cama y me golpeó en la sien con fuerza suficiente para hacerme ver estrellas. La criatura resopló por unos momentos antes de forzar su camino de regreso al pasillo. Me quedé bajo la cortina hasta que estuve seguro de que la criatura se había ido. Por lo que sabía, podría estar teniendo una emboscada en algún lugar del pasillo, pero necesitaba moverme. Mi cuerpo literalmente vibraba con energía y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría quedarme quieto. Necesitaba encontrar un lugar para esconderme hasta la mañana, o mejor aún, tal vez podría llegar al techo sobre el concreto y las barras de refuerzo que bloquean la señal de mi teléfono y pedir ayuda.
El resplandor de las luces de la calle que se filtraba a través de las ventanas era más tenue en el tercer piso, pero aún lo suficientemente brillante como para que pudiera abrirme paso sin tropezar o tropezar con la nada. La escalera, sin embargo, estaba completamente a oscuras. Tuve que usar mi linterna, pero dudé, seguro de que tan pronto como la encendiera vería esos ojos plateados y apagados reflejándose en el rayo de la luz. Tomando una respiración profunda y conteniéndola con los músculos enroscados para moverme en cualquier dirección, hice clic en el botón. La escalera estaba vacía, nada arriba o abajo. Caminé hacia arriba, arrastrándome más allá del cuarto o quinto piso. En lo alto de las escaleras encontré el acceso al techo. La puerta estaba encadenada y cerrada con candado. Revisé mi teléfono, todavía no había recepción. No había nada más que hacer que retroceder. Unos 5 pasos por debajo del rellano del quinto piso lo escuché. Un suave roce, el sonido de pies con garras rozando una escalera de cemento proveniente de la oscuridad debajo de mí. Alumbré mi luz sobre la barandilla 2 pisos más abajo. Esos ojos plateados y apagados se fijaron en mí. La criatura emitió un gruñido que sonó casi como una risa y luego se apresuró a subir las escaleras. Tropecé 2 veces en los 5 escalones que tomé para llegar al pasillo del quinto piso. No necesitaba ninguna señal para decirme que esto había sido el pabellón mental. La mayoría de las habitaciones estaban acolchadas e incluso vi con lo que estoy bastante seguro de que era una máquina de electroshocks. De nuevo, son tan raras las cosas que se te quedan en la cabeza cuando corres por tu vida. Corrí por el pasillo con el corazón golpeándome las costillas y entré al edificio principal mientras el sonido de la persecución del monstruo se hacía cada vez más fuerte detrás de mí. Me dirigí a la escalera central, pero incluso en mi frenesí para escapar me di cuenta de que era una mala idea. Si me estuviera ganando corriendo encorvado en el pasillo estrecho, no dudaría mucho en la escalera abierta. Me metí en la primera habitación que vi con una puerta robusta y la cerré detrás de mí. Era la única opción que tenía. Había un cerrojo justo encima del pomo. Lo tiré. Debió haber sido el armario de un conserje. Los estantes que cubrían las paredes estaban vacíos, pero había un cubo de fregona galvanizado con un escurridor y un par de escobas en la esquina. Un carrito de lavandería estaba apoyado contra la pared del fondo. Nada de eso me servía para mi supervivencia. El estruendo del primer impacto de la criatura contra la puerta fue ensordecedor en la pequeña habitación. Otro boom y creí oír el crujido de la madera astillada. Agarré el cubo de la fregona, las escobas y el carrito de la ropa y los empujé contra la puerta. Estúpido, sí, pero no podía pensar en nada más. También intenté tirar de los estantes hacia abajo, pero estaban atornillados a la pared. El sonido de madera quebrándose fue inconfundible en el tercer impacto. Lancé el haz de mi linterna desesperadamente por la habitación buscando algo, cualquier cosa, y ahí fue cuando lo vi. Un panel deslizante en la pared trasera, tal vez de 2 pies cuadrados. Agarré la manija y tiré de ella. Era un conducto de lavandería. Detrás de mí, la puerta del armario se abrió hacia adentro, rompiendo el carro de las escobas y el cubo contra la pared. A unos 2 metros de profundidad me detuve abruptamente y luego comencé a levantarme. Alumbrando mi linterna entre mis rodillas, vi el brazo de la criatura. Metió la mano en el tobogán hasta el hombro y logró agarrarme de la suela de mi tenis. Apreté la espalda y los brazos contra las paredes tratando de alejarme, pero era demasiado fuerte. No importa cuánto luché, fui arrastrado hacia arriba. Mis manos y brazos sudorosos chirriaron contra la chapa de la rampa. Curvando mis hombros hacia adentro y metiendo la barbilla contra mi pecho, pude agarrar el cordón de mi zapato que colgaba de las yemas de los dedos y tirar. Se desató, mi piel resbaló fuera de mi zapato y caí en picada. Me las arreglé para frenar un poco mi descenso, presionando mis manos y pies contra las paredes, pero no por mucho. Cuando golpeé el piso inflexible del lavadero, 5 pisos más abajo lo golpeé con fuerza y el mundo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, me encontré en el extremo más alejado de una gran habitación rectangular. Las paredes a ambos lados estaban revestidas con lavadoras y secadoras de tamaño industrial. La puerta del otro extremo estaba abierta al resto del sótano. Desde la oscuridad más allá podía escuchar a la criatura merodeando y acercándose. Estaba atrapado de nuevo. Mi única opción era esconderme.
Al abrir la puerta de una de las secadoras de carga frontal vi que la canasta era lo suficientemente grande como para meterme dentro, pero la puerta en sí era de vidrio. Las arandelas eran las mismas y no tenía ninguna duda de que esos ojos plateados y opacos podían ver muy bien en la oscuridad. Fue entonces cuando noté el espacio entre la pared y la parte posterior de las máquinas lo suficientemente anchos como para que alguien se apriete para reparar las conexiones de agua y las rejillas de ventilación de la secadora. Apagué la linterna y me metí detrás de estas secadoras. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el monstruo. Lo primero que hizo fue abrir de un tirón las puertas de cada lavadora y secadora mirando dentro de las cestas. Me habría felicitado en silencio por mi propia previsión, pero en ese momento estaba ocupado pellizcándome las fosas nasales. El polvo y la pelusa me hacían cosquillas en la nariz y sentí que se me formaba un estornudo en la parte posterior de mis fosas nasales. Esconderse detrás de las lavadoras habría sido la mejor opción. La criatura llegó al final de la fila y pareció deliberar durante un largo momento, mientras yo permanecía de pie tapándome la nariz incapaz de siquiera respirar. Aproximadamente en el momento en que mi pecho comenzó a sufrir espasmos, la cosa gruñó y se alejó pisando fuerte, dándole al revés a las lavadoras y secadoras a medida que avanzaba. Golpeó la secadora detrás de la cual estaba parado con suficiente fuerza como para enviar su borde superior a estrellarse contra la pared. Si yo no me hubiera agachado a tiempo, me habría aplastado el cráneo. Intentar salir de ahí fue difícil. Hacerlo en silencio fue aún más complicado. Algunas de las secadoras todavía estaban inclinadas contra la pared por los impactos y tuve que agacharme y arrastrarme por debajo de mi costado para pasarlas. Cuando llegué al final de la fila estaba completamente cubierto de polvo y pelusa. A juzgar por los sonidos que salían de la oscuridad, la criatura había dejado la ropa sucia y se había ido hacia la derecha. Así que decidí irme a la izquierda, otro error en una noche llena de ellos. El pasillo terminaba en una puerta e incluso antes de cubrir la lente de la linterna con la mano, hacer clic y dejar que un rayo de la luz escurriera entre mis dedos, supe lo que diría el letrero. Morgue. Este lugar era la morgue. Sin duda era el último lugar en el que quería estar y cuando estornudé se convirtió en el último lugar en el que probablemente estaría. Algo de polvo o pelusa debió haber salido de mi camisa. El estornudo llegó tan repentinamente que ni siquiera tuve la oportunidad de intentar reprimirlo. Y por supuesto fue ruidoso porque así fue mi noche. En la oscuridad la criatura resopló y cargó en mi dirección. Esta vez no había techos bajos ni pasillos estrechos para reducir la velocidad. Abrí la puerta de la morgue y me metí adentro. No tenía otra opción. ¿Están viendo una tendencia aquí? He visto suficientes programas de escenas del crimen para reconocer una sala de autopsias cuando veo una. Había 3 mesas de acero inoxidables esparcidas uniformemente en el medio de la habitación. Encima de cada una estaba el plato de una lámpara de examen, colgado del techo sobre una armadura, todos ellos goteando telarañas. Detrás de las mesas, las paredes estaban llenas de gabinetes y encimeras todavía abarrotadas de todas las herramientas necesarias para abrir a alguien y descubrir qué lo mató. Pero lo que nunca había visto en la morgue de un programa de crímenes era media docena de cráneos humanos dispuestos decorativamente en una mesa de trabajo como trofeos. Tuve que parpadear solo para asegurarme de que no me lo estaba imaginando. Pero el del medio tenía una espada samurái atravesada por la sien con los extremos doblados hacia arriba como orejas de conejo. Esto está muy mal, dije. Al fondo de la habitación otra puerta gruesa y aislada estaba abierta. Conducía al congelador, un callejón sin salida. Los sonidos del acercamiento de la criatura eran cada vez más fuertes y no había otro lugar a donde ir. Una vez que entré me di cuenta de que yo acababa de salir del sartén para ir al fuego. En la esquina trasera frente a una pared de callejones de almacenamiento para cuerpos había una enorme pila de relleno de fibra vieja y espuma triturada. La cosa debió haber arrastrado todos los colchones que quedaron en el viejo hospital hasta aquí y los rompió para hacer una pila tan grande. En el centro había una depresión que intuitivamente sabía que era del tamaño adecuado para que el monstruo se acurrucara. Este era su nido o guarida o como diablos quieras llamarlo. Estaba atrapado en su propio dormitorio, joder.
Mi corazón latía con tanta fuerza en mi pecho. No era necesario que revisara mi pulso para ver si todavía estaba vivo. Podía sentir la sangre corriendo rápido y caliente por mis venas. Al quedarme sin tiempo, eché un vistazo rápido a la puerta del congelador. No tenía cerradura y se abría hacia afuera, por lo que no había forma de bloquearla. Tiré de las manijas de un par de cajones de cuerpo, pero no se movieron. Si había algún tipo de cierre que no vi o si estaban oxidados, no lo sé. Giré en un círculo frenético, agitando el haz de mi linterna espasmádicamente por la habitación. No había mostradores detrás de los cuales esconderse, ni cortinas de privacidad, ni conductos de lavandería en los que sumergirse. Estaba bien y verdaderamente jodido. No recuerdo cuándo, ni cómo se me ocurrió la idea, ni siquiera recuerdo haberlo pensado, simplemente lo hice. Me sumergí en el relleno de fibra donde yacía apilado contra la pared y excavé lo más profundo que pude. El hedor era espantoso. Tuve que apretar los dientes contra mi reflejo de náuseas. Tan pronto como apagué la linterna, la criatura se anunció a sí misma con un gruñido bajo y el chasquido de sus garras resonaron en el suelo de baldosas. Caminó durante varios segundos respirando con dificultad antes de que escuchara el sonido del metal chirriante. Estaba rasgando los cajones de cuerpos buscándome. Eso continuó durante varios minutos antes de que sus pasos regresaran a la sala de autopsia. Incluso debajo de todo el relleno del colchón hecho jirones podía escucharlo hurgando, haciendo bufidos de frustración. Los sonidos de rebuscar no duraron mucho, realmente no había mucho que rebuscar allá afuera, y la criatura regresó a la cámara frigorífica. Caminó durante un rato, el tic-tac de sus garras en el suelo de baldosas casi se volvió monótono. Entonces realmente creo que lo escuché bostezar. Un momento después pude sentir el relleno del colchón siendo desplazado por el peso del monstruo mientras arrastraba hacia su nido, abrazando la esponja y apisonando las fibras hasta que se sintió cómodo. Pronto él ya estaba roncando. Ahora soy yo lo que está debajo de la cama del monstruo, pensé, y estaba peligrosamente cerca de estallar en carcajadas. Esta era una situación irónica, ¿no la creen? Esperé mordiéndome los nudillos, todavía luchando contra ese loco impulso de reírme. Los latidos de mi corazón rugieron en mis oídos. Los músculos se enrollaron bajo mi piel, listos para explotar con energía cinética. Todo mi ser estaba lleno de energía para luchar o huir. Pulgada a pulgada excavé mi camino para salir de debajo del relleno del colchón. Una vez libre, miré hacia atrás por encima del hombro, hacia el sonido de un zumbido bajo que hacía la criatura mientras roncaba. No había ventanas en la habitación y de ninguna manera iba a encender la linterna, así que aparté los destellos que capté corriendo. Nunca pude ver bien al monstruo. Arrastrándome sobre mis manos y rodillas, barriendo cuidadosamente el piso frente a mí con las yemas de los dedos en busca de obstrucciones, salí de la cámara frigorífica. Atravesé la sala de autopsias y regresé al vestíbulo del sótano. Con la puerta de la morgue cerrada silenciosamente detrás de mí, finalmente me sentí lo suficientemente seguro como para encender la linterna. A estas alturas las baterías estaban agotando, pero duraron lo suficiente para que pudiera encontrar las escaleras centrales y llegar al pasillo que conduce a la entrada principal. Los primeros rayos del sol naciente entraban a raudales por las ventanas mientras yo pasaba junto al mostrador de recepción y atravesaba el vestíbulo. Cuando abrí de un tirón la puerta principal de vidrio esmerilado, me encontré cara a cara con Stanley. En una mano sostenía una bandeja de cartón con 2 vasos de poliestireno y una bolsa de papel. Con la otra levantó la rejilla de seguridad que bloqueaba la entrada. «Noche difícil, muchacho?» bromeó mirándome de arriba abajo. «¿Qué le pasó a tu zapato, ah?» Balanceé el extremo roto de la Mac Light de 3 celdas en su cabeza, hábilmente bloqueó el golpe. «Tranquilo, traje café y donas, hijo», dijo sosteniendo la bandeja de cartón. Volví a encender la linterna, lo bloqueé de nuevo, esta vez girándolo fuera de mi alcance y guardándolo en su bolsillo trasero. ¡Para! ¡Me harás derramar el café!, regañó. Grité una serie incoherente de obscenidades en su rostro. Mi voz hizo eco en el edificio vacío detrás de mí y de repente me di cuenta de cuánto ruido estaba haciendo.
Salí por la puerta y rodeé a Stanley, y solo me detuve para mirar hacia atrás cuando estaba a la mitad de los escalones. «Oh, no te preocupes por eso, ya está dormido», dijo bajando la puerta de seguridad y cerrándola. «Sabes, a veces no sale de su nido durante días, incluso semanas. Pero veo que te rompieron la cereza en tu primer noche y sobreviviste. Buen trabajo, hijo, tenía un presentimiento sobre ti». «¿Qué diablos, amigo? ¿Sabes sobre el monstruo?» «Bueno, sí, ese es mi trabajo, encontrar gente para mantenerlo ocupado». «No, lo que tú quieres es darle de comer». Stanley bajó cojeando hasta donde yo estaba en los escalones, me entregó un café y se sentó indicándome que me uniera a él. Sin saber qué más hacer, lo hice. «Hay crema y azúcar si quieres. Solo tenían donas glaseadas, espero que esté bien». Le di una mirada dura mientras vertía 4 cremas y 6 azúcares en mi taza con manos temblorosas. Nunca he sido un bebedor de café, así que realmente no sabría lo que estaba haciendo. Stanley se limitó a mirar con las cejas arqueadas. «¿Qué?», yo pregunté. «Nada, toma todo lo que quieras, yo beberé el mío». Sonrió. El primer sorbo de mi café fue asqueroso. Y el segundo estaba tan delicioso. Saqué una dona de la bolsa y me metí la mitad en la boca. Soy más una persona de tostadas de aguacate, pero esa rosquilla fue lo mejor que he comido. Stanley tomó un sorbo de café haciendo una mueca por el sabor. «No lo estamos alimentando tanto como lo mantenemos entretenido. Quiero decir, sí, claro, de vez en cuando alguien muere, pero tratamos de evitar eso. El objetivo es mantenerlo ocupado. Alguien tiene que estar ahí todas las noches en caso de que la criatura se despierte, pero que tenga a alguien que perseguir. De lo contrario, se aburre y comienza a buscar una salida. Eso es malo si sale. Tenemos un equipo regular para ejecutar los pasillos como los llamamos, pero Russo tuvo un desafortunado accidente. Eso dejó una vacante de último minuto en el calendario y tuve que encontrar un reemplazo». «Por desafortunado accidente te refieres a que se lo comieron, ¿cierto?» «Oh, no, lo atropelló un coche, le rompió la pelvis y murió». «Y entonces acabas de agarrar al primer idiota que entró por tu puerta y solicitó un trabajo, ¿verdad?» Él sacudió la cabeza. «Habían otros 3 solicitantes, te elegí porque pensé que tenías la mejor oportunidad de sobrevivir. Y si las cosas no funcionan, es menos probable que te extrañen». «Oye, yo tengo padres, tengo compañeros de cuarto. Si desapareciera se darían cuenta». «Sí, claro, pero ¿te extrañarían acaso?» Yo me detuve en seco reflexionando. «Al menos podría ser un poco más jodidamente específico en tus anuncios de búsqueda de ayuda, señor». Stanley resopló ante eso, casi tirando café por la nariz sonriendo. «Oh, por supuesto». Levantó las manos como si estuvieran marcando el titular de un periódico. «Se busca ayudante para mantener tranquilo a un monstruo. Pagos y beneficios competitivos. No se requiere experiencia en absoluta porque necesito que sean tan rápidos como el Rayo McQueen. ¿Eso es lo que quieres leer?» Yo me encogí de hombros y me comí otra rosquilla. Sí, supongo que tenía razón. «¿Qué sucede?», pregunté alrededor de un bocado de azúcar y carbohidratos. «Si sale, quiero decir». «¿Has oído hablar de la masacre de Saint Mill?» Me sonaba familiar, algo que sucedió cuando estaba en la escuela secundaria o tal vez en mi primer año, pero solo tengo vagos recuerdos del incidente. ¿No fue eso cuando un cártel de la droga atacó a un grupo de personas con machetes en una especie de guerra territorial o algo así? Sí, esa es la historia que obtuvieron los periódicos, pero no fue un cártel ni machetes, dijo Stanley señalando con la barbilla hacia la entrada del hospital. Entonces, si esto es tan peligroso como dices, ¿por qué alguien simplemente no lo mata?, yo pregunté. Oh, la gente lo ha intentado. Armas, fuego, electricidad, flechas de ballesta sumergidas en agua bendita y lo que sea. Eso nunca sale bien. El último fue un tipo llamado Dwan. Había estado dirigiendo los pasillos durante unos 6 meses. Él apareció con una espada samurái una noche. Una jodida espada samurái. ¿Puedes creerlo? Traté de disuadirlo, pero no estaba de humor para escuchar.
Nunca más lo volví a ver. Por lo general, cuando la criatura atrapa a alguien, encontramos pedazos por la mañana. Eso no pasó con Duan. Siempre me pregunté un poco de lo que le había pasado. Abrí la boca para contarle sobre el cráneo que había visto en la sala de autopsias, pero decidí mejor no hacerlo. En cambio, agarré otra dona, la tercera, y arranqué un trozo con los dientes. Nos sentamos en silencio mientras yo mordía la masa glaciada y Stanley bebía y hacía una mueca. Nadie sabía cómo matarlo, ni siquiera sabemos qué es, dijo Stanley mirando a la distancia. Algunos dicen que es un demonio, otros una aberración genética. Yo creo que es la manifestación física de energía negativa. Esa es la única explicación que tiene sentido para mí, pero no puedo afirmar que sea mejor que la de cualquier otra persona. Lo que sí sabemos es que ha existido durante la mayor parte de 150 años. Los primeros informes provienen poco después de la guerra civil, ¿sabes? También sabemos que destruir su nido es una mala idea. Simplemente se mueve a otro lugar y muchas personas mueren antes de que lo rastreemos y encontremos una manera de mantenerlo ocupado nuevamente. ¿Y entonces por qué no? Stanley levantó la mano y negó con la cabeza. Créeme, chico, hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo, más de lo que yo he estado, y he estado aquí durante mucho tiempo. Todo lo que vas a pensar sobre cómo hacer las cosas mejor ya ha sido probado. Lo hacemos de la forma en que lo hacemos porque es la forma en que funciona. Stanley hizo una pausa para beber y hacer una mueca antes de continuar. El trabajo paga 3 de los grandes a la semana, beneficios completos e igualamos las contribuciones a su 401. Trabajarás de 2 a 3 veces por semana. No me gusta programar que la gente corra 2 noches seguidas, así que no te necesitaré aquí hasta el jueves. ¿Estás idiota? Balbucié escupiendo una dona media masticada con cada palabra. Una migaja empapada aterrizó en el puente de la nariz de Stanley y se atascó. Él se lo quitó con el pulgar. De ninguna manera voy a volver ahí. ¿Necesitas a alguien que juegue al escondite con un maldito monstruo? ¿Por qué no lo haces tú mismo? ¿O estás demasiado asustado, Stan? Oh, chico, yo dirigí esos pasillos durante 8 años. Se agachó y se subió al dobladillo de sus pantalones chinos, revelando el eje de titanio de una pierna falsa. Las cosas salieron mal una noche y yo, me quedé así. Oh, lo siento tanto, Stan, yo no lo sabía, murmuré. Él se encogió de hombros. La empresa me ascendió a supervisor. Tratamos de cuidar a nuestra gente. No es tan emocionante, no paga tanto y sí, de vez en cuando tengo que enviar a gente a la muerte. Apesta, pero alguien tiene que hacerlo, ¿o no? Nos sentamos en silencio, yo metiéndome masa glaciada con azúcar en la boca mientras Stanley bebía y hacía muecas. Empezaba a sospechar que en realidad no se tomaba el café solo. Después de unos minutos miró su reloj y se puso de pie, bajó cogiendo los escalones restantes antes de volverse hacia mí. Bueno, tengo que ir a la oficina, papeleo, ya sabes. Te veo el jueves por la noche a las 10:45, no llegues tarde. Yo negué con la cabeza con incredulidad. Amigo, no voy a volver a este jodido lugar nunca más. Estarás aquí, tengo un presentimiento sobre ti. Stanley se rió entre dientes. ¿Qué presentimiento tienes por mí? ¿Te gustó o no? La primera vez que te has sentido realmente vivo en años y te gustó. Dime que me equivoco. Yo quería hacerlo, pero no pude. Dios me ayude, yo no pude hacerlo. Bienvenido a la tripulación, nos vemos el jueves, chico. Dijo antes de meterse en su camioneta y alejarse en una nube de escape teñido de azul con música de Bad Bunny. He estado pensando mucho en estos últimos 2 días. Tal vez soy un adicto a la adrenalina y nunca me di cuenta, o una de esas personas a las que les encanta estar aterrorizados. Tal vez sea solo que, por primera vez en mi vida adulta, tengo un sentido de propósito. No lo sé y no me importa. Apenas he tocado mi teléfono. Paso tiempo fuera del departamento y ya no necesito controlar mi pulso. Parece que al fin encontré ese guía espiritual para iluminar mi camino del que mamá siempre me habla. Y resulta que es una monstruosidad de casi 3 metros que empuja espadas samuráis a través de los cráneos de las personas. Son las 10:15 del jueves por la noche.
Estoy esperando frente a mi edificio que el Uber me lleve nuevamente al hospital mientras publico esto. Supongo que los presentimientos de Stan Lee hacia mí eran los correctos después de todo. Deséame suerte y suscríbete al canal si te gustó. Cambio y fuera.